Atrévete a acompañar a los Bennett en su nuevo hogar y descubre junto a ellos los secretos que se ocultan detrás de los reflejos de la casa del espejo. Disponible ya en Amazon, encontrarás el link en la descripción. Resultaría imposible saber el número exacto de tumbas que existen en los miles de cementerios en todo el mundo. Pero entre tantas y tantas, hay algunas que sobresalen de las demás, porque en lugar de ser tranquilas y silenciosas, parecen ocultar misterios aterradores que las han llenado de historias de todo tipo. Muchas de estas tumbas pertenecen a personajes siniestros en vida, y ahora, aún después de morir, parecieran no querer dejar que su presencia sea olvidada. Y es por eso que en Viral Top conoceremos algunas tumbas que ocultan aterradores misterios. Ubicada en el cementerio de Salt Lake, en Estados Unidos, esta tumba a primera vista pareciera no tener nada particularmente espeluznante. Pero si ves la inscripción en su lápida, sin duda, las cosas se tornan mucho más aterradoras. En la lápida está escrito su nombre, su fecha de defunción, que data de 1958, y una extraña inscripción que dice literalmente: Víctima de la bestia 666. Esto, por supuesto, ha generado un enorme número de teorías que cuentan que esta mujer en su vida fue una temible bruja que terminó sin vida tras un engaño del demonio. Aunque también se dice que era una mujer bastante religiosa, que murió tras realizar un ritual de invocación tratando de ponerse en contacto con su recién fallecido esposo, pero que en lugar de invocar a su esposo, logró contactar al mismísimo demonio. Sea como sea, esta tumba sin duda resulta bastante inquietante, y los misterios que oculta han permanecido enterrados bajo la tierra. Esta enorme cripta se encuentra en Barbados y fue mandada a construir por una de las familias más prestantes del lugar, tras la muerte de la pequeña Mary Ann Chase, de tan solo 2 años. La idea de la familia era tener un lugar en donde todos pudieran descansar juntos eternamente. Por eso, 2 años después de la muerte de la niña, Thomas Chase, el jefe de la familia, murió, y la cripta fue abierta nuevamente para ubicar allí su féretro. Y fue entonces cuando descubrieron algo bastante inquietante. El féretro de la pequeña Mary Ann estaba movido de su lugar, y las paredes de la cripta se encontraban aterradoramente rasgadas, como si una especie de animal gigante lo hubiera hecho. La familia Chase, totalmente enojados por la situación, denunciaron el hecho, pero los encargados del cementerio les aseguraron que nadie había entrado a la cripta durante ese tiempo y que simplemente no podían explicar lo sucedido. Esta situación quedó así y la cripta fue sellada nuevamente hasta que, 3 años después, el pequeño Charles Brewster murió tras una extraña enfermedad, por lo que la cripta fue abierta para dejar allí su féretro. Pero aterrados, encontraron nuevamente los féretros movidos. Lo más extraño de todo es que incluso el féretro de Thomas, el cual estaba fabricado de plomo y debió ser cargado por 12 hombres para ubicarlo en la cripta, se encontraba en forma vertical.
Ya esto era lo suficientemente extraño como para que la gobernación del pueblo decidiera prestarle atención al asunto, temiendo que los saqueadores de tumbas estuvieran ingresando clandestinamente a la lujosa cripta. Para esto, se reforzó la entrada a la cripta, se contrató 2 hombres para que prestaran vigilancia constante y se llenó el piso interior de la cripta con una arena especial, con la idea de que si alguien entraba, dejara sus huellas marcadas en el piso. Un año después, la familia Chase y las autoridades ordenaron que la cripta fuera abierta para ver si algo extraño había ocurrido durante ese tiempo. Pues este hecho se volvió todo un espectáculo, y el cementerio se llenó de lugareños que quisieron atestiguar la abertura de este inquietante lugar. Y para sorpresa de todos, los féretros nuevamente aparecieron movidos de sus lugares. El de Thomas se encontró nuevamente en posición vertical. El de la pequeña Mary Ann se encontraba a tan solo unos pasos de las escaleras que conducen a la salida. Tras este inquietante y aterrador suceso, los féretros fueron enterrados en otro lugar y la cripta fue abandonada para siempre. Aún hoy, la cripta sigue existiendo y, por supuesto, este misterioso suceso ha hecho que el lugar se llene de historias aterradoras que hablan sobre el sonido de objetos arrastrándose por el suelo y risas fantasmales que se escuchan en su interior. En Plymouth, localidad de Trinidad y Tobago, hay una tumba muy especial, cuyo epitafio ha fascinado y confundido a muchas generaciones. En él, logra leerse la frase: Betty Steven, una madre sin saberlo, una esposa sin que su marido lo sepa. Esta corta frase ha llenado de enigmas a todas las personas quienes visitan el cementerio, y lo más extraño es que nunca se ha podido encontrar información que ayude a desvelar este misterio. La historia más aceptada en la ciudad cuenta que Betty fue una esclava que a los 12 años resultó afectada por una extraña enfermedad que la mantuvo en estado vegetal hasta su muerte a los 23 años. Durante este periodo de tiempo, su amo despiadadamente abusó de ella en incontables ocasiones, llegando a dejarla embarazada en al menos 5 ocasiones, logrando dar a luz a 4 bebés. Finalmente, Betty tristemente terminaría muriendo, y en modo de homenaje, sus compañeros esclavos utilizaron este epitafio, que sirvió también para atormentar la conciencia de ese horrible hombre que tantas veces la abusó. Aunque esta historia no tiene sustento histórico, en el lugar todos lo dan por hecho, pero realmente el significado de este peculiar epitafio permanecerá en el misterio posiblemente para siempre. Como es común en la mayoría de cementerios, las leyendas sobre fantasmas y situaciones paranormales abundan en el cementerio Mount Carmel, ubicado a las afueras de Chicago. Este lugar es famoso por ser el cementerio en donde reposan eternamente los restos del temido capo de la mafia Al Capone, y cientos de personas del mundo entero llegan hasta allí, atraídos por las historias que se cuentan sobre él. Sin embargo, otra gran cantidad de visitantes son atraídos por otra tumba, una que sobresale de las demás por estar adornada con una hermosa y elaborada estatua en tamaño real que posee la forma de una mujer portando un vestido de novia.
La tumba pertenece a una mujer llamada Julia Bucola Peta y es conocida por todos en el cementerio como la novia italiana. Según se cuenta, su fantasma aparece utilizando su vestido de novia y suele atraer a las personas tras ella, haciendo que se pierdan en el lugar. Se dice también que su espíritu suele aparecer al lado de su tumba, llorando y lamentándose por su triste destino. Y aunque su espectro es el más famoso del lugar, lo que pocos saben es que tras de ella hay una historia fascinante que explica el porqué de su sufrimiento. Julia, habitante de la ciudad de Chicago y proveniente de una familia italiana, siempre fue una mujer ejemplar. Era fuertemente católica y siempre vivió regida estrictamente por los mandamientos de la religión. En 1920, Julia conoció a Matthew Peta, quien sería el amor de su vida, un joven también con raíces italianas y unas convicciones muy fuertes en cuanto a sus creencias. Ambos se enamoraron y a los pocos meses se casaron, y el evento fue tan especial que Julia siempre dijo que el día de su boda había experimentado la felicidad absoluta. Todo parecía ideal para la joven pareja y rápidamente Julia quedó embarazada y se encontraba impaciente por recibir a su bebé. Sin embargo, una inesperada tragedia estaba próxima a cernirse sobre ella. Resulta que, el 17 de marzo de 1921, Julia entró en labores de parto. Ella y su esposo salieron de inmediato hacia el hospital y rápidamente fue atendida por los médicos. Lamentablemente, las cosas no salieron bien. Filippo, el bebé, nació sin vida y el hecho fue tan doloroso para Julia que al enterarse de esto sufrió un ataque cardíaco y murió de inmediato. La ceremonia de entierro fue especialmente sentida y en un ataúd se ubicaron los cuerpos de Julia y el de su pequeño bebé. Matthew decidió mudarse de Chicago y hacer lo posible por superar la pérdida de su esposa y de su esperado hijo. Por otra parte, Filomena, la madre de Julia, sufrió más que nadie la tragedia, y su dolor se incrementó luego de que una serie de sueños macabros comenzaran a atormentarla en las noches. Según contaba Filomena, en sus sueños veía a Julia con su bebé en brazos, rogándole que la sacaran de la tumba, pues aún estaba con vida. Tras 3 noches seguidas de soñar eso, Filomena pidió ayuda a las autoridades para que exhumaran la tumba y descubrir si aquellos eran simples sueños o tal vez algo más. Sin embargo, las autoridades no accedieron a la petición de Filomena, pues no había razón para pensar que la mujer no hubiera muerto en verdad. Aún así, Filomena no cesó en su petición y 6 años después de la muerte de Julia, las autoridades accedieron a exhumar su cadáver y lo que encontraron los dejó perplejos. El ataúd se encontraba totalmente desgastado, como si hubieran intentado salir de allí. El pequeño cuerpo del bebé se encontraba completamente descompuesto, pero el cuerpo de Julia estaba absolutamente incorrupto. Se cuenta que incluso las mejillas de Julia aún eran de color rojizo, y en general lucía como si se encontrara durmiendo, no como si se tratara del cuerpo de alguien que había muerto 6 años atrás. La noticia se esparció rápidamente por toda la ciudad y un enviado especial del periódico más respetado de Chicago logró llegar a tiempo para sacar una fotografía que pasaría a la posteridad por convertirse en la prueba de aquel inexplicable suceso. Muchos devotos católicos comenzaron a pensar que Julia era una santa y la incorruptibilidad de su cuerpo era la prueba de esto. Sin embargo, Filomena rogó por dejar el suceso sin más, para que así por fin su hija pudiera descansar en paz.
Aún así, la comunidad unió fuerzas y entre todos reunieron los recursos para contratar a un escultor que realizara una estatua de Julia y así dignificar su historia. Ahora, tanto su leyenda como su fantasma continúan impactando a todos quienes llegan al lugar. Y por más años que pasen, las historias sobre su aparición continúan creciendo cada vez más. Con una de las tumbas más famosas y temidas de este tipo. Se ubica en el famoso Panteón de Belén en México y es conocida simplemente como la tumba de Nachito. Con solo verla, ya llama bastante la atención de todos, pues se trata de una tumba exterior ubicada en un pedestal rodeada de miles de juguetes y regalos que las personas dejan allí con la intención de no desatar la furia de este pequeño niño. La historia cuenta que en ese lugar reposan los restos de un niño de 10 años llamado Ignacio Torres Altamirano, quien literalmente murió de susto el 24 de mayo del año 1882. Ignacio vivía junto a sus padres en una humilde vivienda ubicada a las afueras de Guadalajara y desde siempre, en su corta vida, mostró indicios de padecer una fobia extrema a la oscuridad. El miedo que producía la oscuridad en él era tan fuerte que sus padres se veían obligados a instalar antorchas todas las noches en su habitación para que el niño pudiera dormir. Pero una noche, Nachito se encontraba solo en su casa y un fuerte ventarrón apagó las antorchas, haciendo que el niño terminara muriendo a causa de un infarto a su pequeño corazón. Sus padres, desolados, velaron al niño y después lo enterraron en el panteón, pero solo un día después recibieron la visita del encargado del lugar, quien aterrado le dijo que la tumba de Nachito había aparecido desenterrada en la mañana. El cuerpo había amanecido dentro de la tumba, así que no se había tratado de saqueadores. Inmediatamente todos se dirigieron al panteón y enterraron nuevamente la tumba del pequeño. Pero al día siguiente ocurrió exactamente lo mismo. La tumba del niño había aparecido en la superficie y nadie entendía qué era lo que estaba pasando. En ese momento, los padres del pequeño recordaron la fobia que Nachito tenía por la oscuridad. Así que pensaron que el pequeño, aún después de su muerte, seguía temiendo a la oscuridad y de alguna forma él mismo sacaba su tumba del fondo de la tierra. Los padres, con permiso de los encargados del panteón, decidieron ubicar la tumba encima de un pedestal y allí ha permanecido desde entonces, aunque otro extraño fenómeno comenzó a presentarse a su alrededor. Resulta que varias noches, los vigilantes del panteón aseguraron ver a un pequeño niño parado justo al lado de la tumba de Nachito, pero cuando se acercaban a él, el pequeño salía corriendo y se perdía en la oscuridad. Esta situación se presentó varias veces, así que los vigilantes decidieron dejar al lado de la tumba algunos juguetes y nunca más volvieron a ver a aquel niño fantasmal, aunque en algunas ocasiones lograban oír al niño jugando y riendo. Desde entonces, se volvió una costumbre para los visitantes del cementerio dejar juguetes en forma de ofrenda para que el alma del pequeño Nachito no se sienta solo, y su leyenda se ha hecho tan popular que hasta el día de hoy muchas personas llegan allí desde diferentes partes del mundo con la única intención de ayudar a que este espectro nunca se sienta solo. Ubicado en medio de unas lejanas montañas de Brothertown Road, en Tennessee,
se encuentra un inquietante cementerio lleno de adornadas tumbas, marcas diabólicas, círculos en los suelos y perturbadores epitafios. Nadie sabe su nombre o desde cuándo ha existido, pero los habitantes de las poblaciones cercanas lo conocen simplemente como el cementerio de las brujas, debido a las características espeluznantes. A lo largo de los años, se ha vuelto muy común encontrar restos de animales sacrificados dentro del cementerio. También, otro hecho aterrador que sucede allí es que las tumbas suelen aparecer abiertas y vacías, solo para que unos días después aparezcan enterradas nuevamente. Los locales han realizado varias operaciones de vigilancia al cementerio para lograr entender qué es lo que causa las extrañas situaciones que ocurren allí, pero nunca se ha podido descubrir algo que pueda explicarlo. Pues las situaciones extrañas simplemente suceden sin que nadie pueda anticiparlas. Por todo esto, es normal que el cementerio de las brujas haga parte del folclore paranormal de la zona, y las misteriosas situaciones que ocurren allí siguen aterrando a todos quienes las atestiguan. Apostado en la isla San Michele, en Italia, encontramos este enigmático cementerio que se estableció en el siglo XVIII, cuando las autoridades napoleónicas decretaron que el entierro de cadáveres debía realizarse allí. Desde entonces, la isla se fue llenando poco a poco de cadáveres que iban a bordo de góndolas en un trayecto conocido como los viajes de la muerte. El cementerio sigue en uso en la actualidad, pero ni siquiera el tiempo ha hecho que la relación de este lugar con el mundo de lo paranormal cese. Actualmente, el cementerio se ha convertido en un lugar turístico y durante el día muchas personas llegan a él con el fin de experimentar las apariciones fantasmales que allí se dan. Pero no solo el cementerio es aterrador, sino que el viaje para llegar a él oculta un suceso que ha resultado inexplicablemente terrorífico. Muchas veces, los conductores de las góndolas que se dirigen al cementerio aseguran que sienten cómo de la nada un peso tremendo aparece en la barca, dificultando mucho maniobrarla. Pues muchos creen que este peso se debe a los fantasmas de los muertos que alguna vez fueron llevados al cementerio y que siguen materializándose durante el funesto viaje de la muerte. Lilias fue acusada por sus vecinos de ser una bruja en 1704 e inmediatamente la iglesia ordenó su captura y reclusión en una pequeña celda, de donde solo salió en pocas ocasiones para ser llevada a un cuarto de torturas, en donde confesó ser la esposa oficial de Satanás y haber mantenido relaciones sexuales con él y otros demonios a lo largo de su vida. Lilias, por supuesto, fue condenada a la hoguera, pero una noche antes de ejecutar su condena, apareció muerta en su celda sin ninguna explicación. Ante esto, los pobladores temieron que Lilias hubiera hecho algún pacto con el diablo para librarse de la hoguera, así que decidieron enterrarla en las playas de la costa de West Fife, en donde se cavó un profundo hoyo que después fue tapado con una enorme y pesada roca para evitar así que Lilias escapara y atormentara a los pobladores. Sin embargo, unos saqueadores de tumbas se dirigieron a la tumba de Lilias para desenterrarla, pero se toparon con que su cuerpo no estaba allí, simplemente se había desvanecido.
Más de 300 años después, un hombre vendió un cráneo a la Universidad de St. Andrews, asegurando que se trataba de una parte del cuerpo de la famosa bruja que había llegado a él como reliquia familiar. El cráneo permaneció resguardado en la universidad y en el 2017 se realizó una reconstrucción facial para conocer su rostro. Hasta ahora, este es el único rostro de una bruja de la Inquisición que se conoce en el mundo. Aún así, el resto de su cuerpo nunca ha sido hallado. Lo que sí permanece intacto es el lugar en donde fue enterrada. Allí, la inmensa piedra con la que su tumba fue sellada ha permanecido intacta a pesar del imperdonable paso de los años. Samurái durante su vida, semidios tras su muerte, Masakado ha dejado una profunda huella en la historia de la ciudad de Tokio. Masakado fue un respetado samurái durante el periodo Heian y llegó a liderar varias de las mayores rebeliones contra el gobierno central de la época. Lamentablemente, terminó siendo capturado y condenado a la decapitación en el año 914. Sin embargo, Masakado siguió intimidando a los malos gobernantes de su pueblo incluso después de su muerte. Más específicamente su cabeza, de la que se cuenta, nunca se deterioró y permaneció intacta por muchos meses antes de ser enterrada. Se cuenta que la cabeza de este legendario samurái enloquecía a cualquier gobernante que la viera a los ojos y que incluso llegaba a abrir los ojos y seguir con la mirada a todo aquel que tuviera malas intenciones en su corazón. Después de algunos meses, la cabeza de Masakado fue enterrada en una tumba junto con su cuerpo, y desde entonces, la tumba se ha vuelto un centro de peregrinación para miles de personas que aseguran que Masakado hace milagros. También se ha dicho que siempre que la tumba de este hombre es perturbada, un desastre natural ocurre en la tierra. Si quieres conocerla, debes llegar hasta el distrito de Otemachi en Tokio. Eso sí, trata de mantenerte alejado de la tumba, pues no querrás causar una tragedia natural. La legendaria y antigua comunidad Amish de Illinois vivió un momento de crisis cuando, a comienzos del siglo pasado, una joven proveniente de una de las familias más respetadas de la comunidad se levantó en abierta rebeldía en contra de las creencias y costumbres ancestrales de los Amish. Los más ancianos de la comunidad no perdonaron esta afrenta, así que la declararon bruja y la expulsaron de su pequeño condado. Se cuenta que la joven salió inmediatamente de su hogar y se perdió en la profundidad de un bosque cercano, y por más de 15 días, los habitantes del condado escucharon sus gemidos y lamentos desgarradores hasta que finalmente cesaron. Unos días después, un grupo de leñadores encontraron el cuerpo de la joven sin vida en una posición bastante aterradora, por lo que la creencia de que se trataba de una bruja se fortaleció mucho más. Aterrados, todos los miembros de la comunidad decidieron enterrarla en una tumba especial, la cual sellaron con varios de sus más poderosos rezos y plantaron un enorme roble en el lugar para que todos supieran su ubicación y no se acercaran ahí. Pero cometieron un grave error, pues se cuenta que el alma de la joven se apoderó del roble y causó que varias personas que pasaban por sus cercanías se suicidaran colgándose del árbol,
pues aseguraban que no soportaban los susurros que salían de él. Ante esto, varios miembros de la comunidad decidieron cercar el árbol, pero este poco a poco comenzó a traspasar la cerca, haciendo que todos aseguren que el árbol está vivo y algún día logrará zafarse por completo de sus raíces y huir de allí en búsqueda de venganza. Por más irrisoria que suene esta historia, lo cierto es que, con los años, cada vez más y más, parte del árbol aparece fuera de la cerca y se piensa que si alguien tala o quema el árbol, el alma vengativa de aquella joven bruja se liberará y causará muchísimo daño. Esta es una curiosa e inquietante historia que se fortalece con la existencia de aquel escalofriante y enorme árbol. Y eso es todo por ahora, amigos. Muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle a la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. Si quieres y puedes apoyarnos de una forma más directa, no olvides unirte a la familia de miembros del canal y comenzar a disfrutar de beneficios únicos que incluyen publicaciones y series exclusivas, además de muchas ventajas que te harán vivir el terror de una forma mucho más inmersiva. Te invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas podrás encontrar contenido completamente exclusivo. Igualmente, encontrarás los links directos abajo en la descripción. Así que nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.